Directamente cuando te digo corta y aquí, pan. ¿Cómo me ves? ¿Estoy guapo? Los dos somos guapos. Somos los dos guapos. En el Carretera y Café de hoy, aquí cortas y metes las tomas del fiesta que he hecho antes. Aquí, pam. Te has dicho muy seguido, macho. Dame un segundito de explicación. Gracias. Es que... En el Carretera y Café de hoy, aquí cortas y metes las tomas del vídeo, pi, 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 fiesta, no sé qué, pam, pum. Musiquita, ¿Esa te ha gustado más? Vamos a enseñar esta preciosa unidad de Ford Fiesta RS Turbo. Un coche que quizás con el paso del tiempo ha sido algo eclipsado por coches como el Renault 5 Turbo o como el 205 GTI, pero que realmente no tiene nada que envidiarles y es un muy digno competidor. En primer lugar, y tirando un poquito para lo más personal, esta época de Ford a mí personalmente me encanta. Por este corte frontal, que nos recuerda un poco, por ejemplo, a esos Sierra Cosworth, que comparten un poco esa esencia tramera que tienen estos coches de rally, de haberlos visto en subidas y de haberlos visto en todo ese tipo de competiciones. Y luego, que también se parece mucho al Mustang Fox Body, que quizás no sea el Mustang más conocido ni el Mustang más querido, pero a mí que me gusta lo extraño es uno de los que más me gustan. Este pequeño coche, a pesar de esa apariencia de utilitario, que podría parecer que no nos va a dar miedo, equipa un 1600 turbo de 8 válvulas que en su día, cuando salió de la fábrica de Almusafes en Valencia, daba unos 133 caballos de potencia, aunque ahora veremos que este da un poquito más. Todo esto aderezado en un chasis de 900 kilos que fue bastante criticado en la época porque a lo mejor coches como el 205 o el R5 mencionados iban bastante mejor en una zona revirada. Y volviendo a ese tema de cuando salió de la fábrica, como podéis apreciar, el coche lleva infinidad de mejoras. ¿Y quién va a ver mejor para contárnoslo que su dueño, Berto? Bienvenido. Muy buenas. Y un cafelito para ti. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar un poco por el plato fuerte. ¿Por qué decidiste tener un Fiesta RS Turbo o de dónde viene la historia de haberte comprado una unidad de estas? Pues nada, yo empecé por parte sobre todo de mi tío hermano de mi madre, vamos, no sé, mejor herencia por así decíamos, nos dio un Fiesta 1400 CVH igual, y pues era 4 puertas, la casualidad también que era rojo justo, hasta que con la mala suerte que tuvo una especie de siniestro ahí con otro contrario y justo compramos otro XR2, 8 válvulas atmosférico. Que por eso también luego viene el querer tener este, digamos. Que el XR2 ya daba 100 y algo caballos. Eran 110, 8 válvulas, pero muy perezoso. No se puede comparar con un sobrealimentado, realmente. Al final, toda la ayuda que le da el turbo desde abajo y tal, nada que ver. Sí, al final si no es turbo estorba, ¿no? Exacto. Y justo, vamos, lo compartía con mi hermano y realmente, al final, yo quería tener un 16 válvulas o uno de estos, un turbo. Y justo, vamos, estaba encaprichado, justo salió de un amiguete en Asturias y fuimos de cabeza por él. Encima viene con pedigrí, porque si viene de Asturias ha estado Totalmente. en tramo y ha sido coche de tramo de rally. Vamos, tierra de rally 100%, que mejor que de Asturias, la verdad. ¿Y hace cuántos años lo tienes? Pues lo tengo desde 2018, más o menos 2018, finales 2019. ¿Y venía así o lo has ido haciendo tú las cosas poco a poco? Era buena base, pero venía sin pintar, estaba bastante mate, el motor quitado, nada que ver con lo que veis ahora mismo en directo. Así que, yo le he ido haciendo infinidad de cosas, desde el motor por una parte, que lo hicimos en Santander, en el taller de un buen amigo, como pintarlo por fuera totalmente, se le puso también, por ejemplo, el techo solar, el paño entero, no lo llevaba, lo dio justo al que lo compré de Oviedo y digamos que se despuntó todo el techo, todo el paño del techo y se le puso un techo con techo solar, como hay que hacerlo realmente. O sea, se cortó el techo entero. No es cortarlo, realmente es, digamos que el techo, tanto por la zona superior de la luna como por toda esta zona de aquí, va punteado, digamos, va soldado punto por punto. Sí. Entonces, digamos que banalmente dicho, se taladran, ¿vale? Una especie de taladro especial, y luego con un cincel se abre y luego realmente se vuelve a soldar. Se tiene que hacer lo mismo
con el otro techo y se vuelve a soldar el techo nuevo. Vamos, que bastante mejor que coger la sierra y hacerle un agujero. Es más fácil, claro, es mucho más fácil cortarlo directamente, el hueco y soldarlo, pero no te va a quedar fino. Va a ser una chapuza, como tiene que hacerse es todo el paño, como debe de hacerse. Entonces mi obsesión es hacer las cosas desde el primer momento perfectamente, bien, como hay que hacerlas. Si no, luego son pegas, fugas o cosas de, yo que sé, goteras e historias. Luego empieza a llover y tienes que sacar el paraguas dentro del coche. Total. Y menos mal que no estamos en Oviedo. Y bueno, pues ya en vista un poco a todo lo que hemos ido hablando hasta ahora y todo eso, ¿se puede decir cuánto te costó el coche? A ver, lo que es el cascarón, lo que es el coche con todas las piezas que traía, el motor desmontado, incluso la culata por fuera del bloque y todo, el coche fueron unos 2.000 euros. Lo que pasa que, claro, toda la preparación, todo lo que se ha ido sumando, y digamos desde el pintarlo, hacer el motor, todo, suma, se escapará más de los 12.000, 10.000, 12.000 seguramente. Es incalculable, digamos. Tengo una lista de un Excel con todo apuntado, pero hay muchísimas cosas que no se han apuntado por al final de lo olvido y es imposible tenerlo todo. Al final es mejor tirar por tu cuenta, digamos, sin mirar tanto y es hasta mejor no saberlo, porque si no luego te rayas y dices, madre mía, qué pastón me gastan en el coche. Exactamente, te vuelves un poco loco. Pero Así fíjate lo bonita que era la época de 2018 para atrás, que podías adquirir un coche medio en condiciones y medio serio por 2.000 euros. Totalmente. Ahora mismo te pones a mirar un coche de este estilo y te vas a más de 10, aunque no esté perfecto. Inviable. Hablamos de un coche que en 2006, 2007 o 2010, tampoco, porque no es tampoco tan lejos, incluso 2012. Hablamos de un coche que costaba a lo mejor 2.500, 3.000, 4.000, que mejor estaba. Pero es que con el boom este de los clásicos y que ahora no hacen coches como deben de hacerlos, sí. Cada vez a la gente le gustan más los clásicos y se disparan los coches a lo mejor a 15.000, 20.000 euros. Sí, cualquier R5, cualquier 205, cualquier coche, un Kadett, 16 válvulas, te está yendo a precios de más de 10 sin ningún tipo de problema y con 300.000 kilómetros, conducido por 22 dueos, cada uno de un barrio peor que el otro. Exactamente, con 200 siniestros lo mismo, que a saber lo que ha tenido por delante. Tiene más bollos que una panadería. Pues si nos puedes explicar un poquito qué modificaciones por fuera, estéticas, llevas. Pues nada, estéticas, empezando por la parte de adelante, hicimos las tapas, llevaba muchísimo tiempo queriendo poner unas tapas Gela, son realmente hechas en 3D, pero justo también son los nieblas Gela y pues, quise hacerlas también para cubrir un poco, tanto para estética como para cubrir un poco los antinieblas, para chinazos y tal. Lleva también gafas de ver, que son unas tapas... ¿Pero son de cerca o son de lejos? Son de miopía, astigmatismo y de todo, porque ya con la edad que tiene el hombre, al final te hace falta. Que esto básicamente es porque los faros de antiguos son de cristal y para que no salten chinazos, vamos, no salten los cristales a la carretera ni nada de eso, ¿no? Exacto, los típicos camiones de obras o simplemente camiones o el propio tráfico de la autovía sobre todo, típicos chinazos que saltaban para la época, diseñaron estos tapafaros para protegerlos más que nada. Y nada, luego de así estética lo más grosso modo, llantas de la época con Pomotiv TH en 7 pulgadas, son 7 pulgadas de ancho, y 16 pulgadas en lo que es la llanta en propia. Que son las llantas que tiene que llevar este coche, pues es que le quedan como un guante. La verdad que rojo, llantas blancas, es Racing 100%. ¿Te toca lavarlas mucho? ¿Perdón? ¿Te toca lavarlas mucho? Sí toca. Y lo bueno es que le hice un cerámico al coche entero y las llantas también se hicieron cerámico y la verdad que ayuda. Luego yo aparte de vez en cuando las he hecho un poco de cera y se quita bastante la porquería, se quita bastante el ferodo que cada vez que lo sacas, con 2 curvas que hagas ya se ponen negras. La suspensión, lleva una suspensión roscada Avo, de altura no sé lo que llevaría, a lo mejor lleva -6, -7, no lo sé exactamente, como es roscada no se sabe. Sí, pero es un buen bajón. Es una buena bajada. La quería dejar bastante planchado y oye, la verdad que para mi gusto está perfecto. ¿Tienes muchos problemas a la hora de sacarlo, de entrar a un parking o de salir o alguna cosa de esa? Un poquillo, sobre todo por ejemplo donde lo tengo apenas veces alguna rampa, para que no roce justo además el escape. Pero vamos, en badenes y tal, por ejemplo, no tengo pegas. Gracias a Ford, digamos, a Dios. Y nada, de estética más... ¿Esta línea verde, por ejemplo, la traía de origen? Sí, la traía de origen, muy retro también. Hay gente que no le gusta nada por el cambio de color, que no pega realmente mucho.
pero a mí es una cosa que me privaba desde que tenía el XR2, me llamaba un montón la atención. Estilo retro noventero, ochentero. Yo tal. digo en su defensa que queda muy bien la línea verde. Habrá quien diga que, joder, no queda estético, mejor Gente que no le negro. gusta, o es una de dos, o gusta mucho o no gusta nada, o encanta o nada. Y a mí personalmente es como los típicos chándal de triángulos de la época, de Expo del 92 o de... Sí, o te encanta, no te dicen menudo Exacto. jockey, ¿de dónde se ha escapado? Exacto, pero que ahora se vuelven a llevar. Sí. A la gente le gusta incluso más ahora los retro. A mí me priva. De hecho, vienen de Reino Unido, es una cosa que cuesta un montón conseguir, porque son coches que se han pintado varias veces y es imposible que encontrar un coche con pintura de origen. Que este le tenía, pero bueno, las molduras estaban de aquella manera. Y lo malo que lleva una lámina por dentro metálica y para quitarlas en cuanto las quitas, imposible, se doblan. Hostia. Hay gente que para hacerse una idea las quita con hilo de pesca para no doblarlas. Pero Como bueno, si fuera un emblema. total, lo que pasa es que tienes que dejarlas en un sitio, vamos, más plano que Castilla-La Mancha. En cuanto le dejas un poquito incluso en un sitio que tenga algo de curva, cogen forma por el metal y no hay quien lo enderece luego. Y nada más, de estética interior, por ejemplo, llevo el volante, un volante Momo de la época también retro así, 2 brazos. ¿Los Ricardos son de serie? Sí, los Ricardo son de origen. Estos exactamente son comprados en Reino Unido porque los suyos estaban un poco demacrados. Vamos, estaban pues del uso al final, estaban con bastantes descosidos y tal. Y lleva pomo de Puma, Ford Puma normal, de origen, vamos. Me gusta así con la bola metálica. ¿Pero de Ford Puma normal o Ford Racing Puma? Ford Puma normal. No sé si el Puma Racing lo lleva también así o lleva alguna edición especial, me parece. Sí, creo que sí. Me parece que sí. Y nada, por la parte trasera. Bueno, le puse este vinilo que lo llevan típico estos coches. No sé si el Fiesta Turbo lo lleva también de origen o lo llevan todos los Fiesta MK3, no sé cuál. Como hay un montón de estos modelos de 1.1, 1004, 1000, Sí. perdón, 1.1, 1003, 1004, 1006, 1008, 1008 diésel, todos esos que he dicho en gasolina, y luego hay 2008 diésel. A mí me gustó, es típica, bueno, el coche del año en España 1990. No, pero le queda la pegatina también así rollo retro que al final está bien. Es típica como la del 205 GTI, contigo al fin del mundo, creo Sí. que es, pues parecida, del O estilo. la de Cádiz Cabalga. También, exactamente. Y nada, por seguir con la estética, llevo una escape réplica. Llevas un lanzapatatas. Lanzapatata literal, un bazooka. Es una réplica de Mongoose, que es los que se ponían también en la época, y sobre todo estos coches muchísimo, también como los Sierra Cosworth, Scott Cosworth, y a todos Fiestas RS Turbo, Sí. etcétera. Todo lo que lleva RS por delante, de por medio, llevaba este típico escape con rebaba, así en la propia cola, que hacía como más estética como guiri. Sí. Los guiri lo ponen muchísimo. A los gritos de los exagerados le vuelve loco. Igual, le encanta la verdad. Y nada, también comentar el vinilo Fiesta RS Turbo. No sabemos por qué, no se sabe por qué, pero en España era Fiesta Turbo. Cosa que en Reino Unido salía como Fiesta RS Turbo. Mismas especificaciones y mismo todo. Tal cual. El volante a la derecha en Reino Unido, pero vamos. Hay que apuntar que no saben conducir, y tienen que Totalmente. llevar la contraria a todo el mundo. Son manos muñones, sí, un poco tal. Pero vamos, quisieron hacer esa distinción como hacen ellos siempre, tanto por el volante como con conducir por la derecha, o sea, por la izquierda. Sí, las perdón. millas. Exactamente, quieren etcétera. ellos es ahí, pues, distintos a todos, y aunque se fuera el mismo coche, salía allí, ya digo, como Fiesta RS Turbo en Reino Unido y Fiesta Turbo en España. A mí Bueno, me gustaba... Le queda ya- mejor RS. Total, ya que es el único Fiesta RS que han fabricado, digamos, digo, pues qué mejor que ponerlo, ¿no? Por eso entonces lo puse. Y también comentar, llevo faros, bueno, pilotos traseros, justo con la franja esta de intermitencia oscurecida, que era como un extra, digamos. No sé si se vendía como extra tal cual en catálogo, pero se vendieron sobre todo en Alemania. Los fabrican tanto Gela como Gela para Ford. Estos, digamos que son Ford. Yo creo que aquí se pone por no poner algo que no, a lo mejor no era de Ford o lo que sea. Pues justo los encontré en Ford en Alemania y así. Pues le queda mucho mejor que rojos enteros. Sí, la verdad que Le da un toque bastante curioso. me queda ahí chulo. Y solo lleva la marcha atrás en un lado, ¿no? Solamente, sí. Hay gente que le busca justo, fabricado para Reino Unido,
con el intermitente a la izquierda. Claro. Entonces le pones los dos en combinación. Pero ya tienes que meter cableado y tienes que meter bombilla nueva y tienes que meter Exactamente. mucha historia. Tienes que meter la parafernalia, digamos, del cableado hasta ahí, que no es mucho, ya ves tú, es un cable Sí. de nada y será muy poca sección y todo, pero bueno, ya son más liadas, digamos. Y bueno, pues ya volviendo un poquito al escape típico de estos RS y tal, ¿nos podrías enseñar cómo suena? Sí, sin problema. Vamos a ello. Personalmente tiene un sonido bastante más bonito que cualquier 8 válvulas o 16 atmosférico, las cosas como son, pero bueno. Y bueno, pues ya viendo el vano que se puede comer en él, y es que no he visto un coche tan espectacular por dentro en mi vida, yo creo. Cuéntanos un poco qué modificaciones lleva. A ver, empezando, Te lo has tenido que pensar y todo, ¿eh? es complicado la verdad, porque lleva unas cuantas. Como dicen algunos amigos, lleva más trampas que una película de chinos. A ver, pues por ejemplo, dirección asistida, estos coches no llevaban. Le puse dirección asistida de se llama Fiesta SI, es un 1400 y la verdad que viene espectacular. Lleva también cremallera de Sport K, un Ford Sport K. Hostia, ¿y la adapta? Más cortita, sí, es justo mismo ancho de vías, Ujú. adapta a la perfección. Encima es más cortita y se hace como más manejable, es como más directa. Joder, pues a este se le ve mucho más coche que al 4K, por ejemplo. Sí, pues realmente es, por lo visto es igual. Ujú. En cuanto a más modificaciones, bueno, por ejemplo, lleva inyectores DM3, bueno, son unos inyectores beige, digamos, la llaman así, beige. son color- D36, Perdón. D36, Eh, M3, E36. M3 E36 de 281 caballos, creo que es, Ujú. ¿no? Pues por ejemplo, la barra de torretas tampoco la lleva, de origen. Ujú. Lleva turbo de Escort, GT3, de Escort RS Turbo. Ujú. Va también como... Me he cortado. Espérate, corta No te porque... preocupes, sí, espera. tú sigue y esto luego se Vale. corta, se mete. Vale. Somos los dos guapos. Para seguir con motor, lleva también turbo T3 de Escort, hibridado. Es un Garrett de Turbo Technics, creo que es. Bueno, es Turbo Technics, no Garrett, perdón. Pues Nicola, espérate, volvemos así no. Volvemos va. si no a esto. Es que como tengo que pensarlo también, pues me. Claro. Turbo T3 de Escort RS Turbo, hibridado, por Turbo Technics. Por ejemplo, también lleva regulador de presión del turbo con este regulador de ruleta. ¿Y tú cómo puedes saber, por ejemplo, los bares que le están entrando? Llevo reloj interior para saber la presión que lleva directamente. Ahora mismo estamos a 0,8 de tope, se le puede llevar hasta un bar de presión. Que Debajo- 0,8 un bar, para que no lo entienda, hay que sumarle luego el bar que tienes en la presión atmosférica, que está trabajando realmente a 2 bares. Exacto, que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. es muchísimo, Exactamente. la verdad, para un 1608 Sí. válvulas de la época, está soplando que vamos. Llevo una junta Cometic, que es más grande, entonces como la reacción de compresión la cambia y puede soplarle un pelín más. De origen creo que es el pico de presión de turbo, creo que es 0,6. Entonces, bueno, simplemente ya con el 0,8 ese y al llevar el turbo más grande y llevar una fase 2, que llevo, ahora comento todo lo que lleva, la verdad que se nota bastante. Que a vista normal, tú hablas de 0,2 bares y la gente dice, va, eso es un soplío. Nada. Es un soplío, pero Parece es un que no. soplío que te suba 20, 30, 40 caballos. Total. O sea, es una locura. Yo cuando pasé de 0,5 en el rodaje fui en modo live para hacerle, pues, ir haciéndole todo el rodaje y tal. Cuando pasé de 0,5 simplemente a 0,8, que son 0,3 bares, como comenta Sergio, dije, bueno, no voy a notarlo apenas, hasta que no llega al bar no voy a notar ese salto. Y sí, se nota muchísimo. Cuando entra el turbo bien y tal, además que este entra
a diferencia del T2 que lleva Origen, el T2 es más de bajos y el T3 es más de relación más alta, digamos. Sí, vamos, que cuando vas hasta 2000, 3000 que no te hace gran cosa y luego de repente ¡buah! Este Te da todo turbo, de golpe, ¿no? Justo a partir de 4000, 5000 vueltas que empieza a despertar, bueno, empieza a despertar a 4000, 5000 ya tal, y le notas que tiene un empujón que es tremendo. También es lo difícil de este coche, llevarle a esa altura de revoluciones, digamos. Es un VTEC. Es complicado de llevar porque al final, pues eso, contamos con un chasis del 90. Entonces llevarle a esos picos, pues... ¿Y este también tiene esa fama de que si haces una reducción entra el turbo o esto no? Eso no, aparte de que eso es un mito Sí. total, no, esto no, al no ser carburación, que son de las primeras inyecciones electrónicas, no tiene nada que ver con el R5 GT Turbo, nada que ver. Que igualmente era un mito, pero todo el mundo habla de, Sí. vas, te matabas por el Lo más turbo. sonado, No, te de matabas porque eras un manazas. de todo cuñado de barra de bar. Y luego nada, para seguir con la preparación que llevo, bueno, llevo intercooler AirTech, sobredimensionado, que el Origen es más pequeñito. ¿Este corte del paragolpes, por ejemplo, la tenía o...? No le tuve que hacer yo, al llevarlo sobredimensionado tuve que hacerlo un pelín más grande. De todas maneras, no lleva el paragolpes original, vamos, es el mismo el de Origen, lo que pasa que es de XR2, que el de XR2 no lleva el corte ni del electroventilador, que este tampoco lo llevo porque lo llevo un pelín más para atrás, que tampoco lleva el de Origen, pero tuve que hacerle un pelín más grande, hay que hacerle aposta para que te entre. Entonces, bueno, también comentando, como justo aprovechando que lo acabo de decir, llevo ventilador que no es de Origen, llevo un Revotec que compré en Reino Unido, que bueno, la logística de piezas es una locura, ahora comento. Que la verdad que el de Origen hace mucho ruido, aparte que chupa mucha potencia para lo poco que refrigera. Y justo optamos por este Revotec, que la verdad que es fantástico, no hace nada de ruido y enfría mogollón, bastante. Se ha notado la diferencia, ¿no? Muchísimo. Luego también llevo un radiador de aluminio Direnza, que la verdad que se nota mogollón. Incluso en verano el coche coge temperatura, pero no como cuando es de Origen. Siendo de Origen, todo coche antiguo, sobrealimentado, muy compacto todo, coge unas temperaturas abismales y cuesta bajarlas mogollón. Suelen acumular muchísimo calor al final. Muchísimo. También aprovechando con lo que comento del calor, lo que comentamos, llevo una chapa que me hizo un buen amigo justo para los colectores, para también aislar un poquito la zona de los cables de bujías. Sí, la admisión también un poco. También la admisión, exactamente, que coge bastante calor al estar encima del motor. Y nada, así a grosso modo, lo que he comentado, pues, todas las specs, digamos, todo lo que son piezas que pertenecen a una fase 2 de la época. Llevo un chip incorporado en la propia centralita de motor. Se mete, por así decir, que es como un pendrive, es como un chip así de este tamaño. Se le incorpora a la propia centralita, porque estas centralitas no son como las de actualmente, las de ahora, que se pueden hacer una reprogramación, no son reprogramables, o sea, no se las puede tocar. Con lo cual se le puede, gracias a que tiene ese compartimento, esa apertura, se le puede incorporar el chip y tienes una fase 2, que bueno, yo lo pedí en este caso a Reino Unido, a Motorsport Development, y te lo hacen ellos a medida. Pues les dije los inyectores que llevaba, el intercooler que iba a llevar, la presión que quería soplar, el actuador, que también lleva un actuador menos 31 del turbo, todo lo que va a llevar, todas las especificaciones para que te la hagan a medida. ¿Qué nivel? Para no haber ni probado ni visto el coche ni nada, Totalmente. Poder hacerte una reprogramación a medida, la verdad. Totalmente. La verdad que estos guiris lo tienen ya más que visto, totalmente, vamos, están cansados, desde los 90 haciéndolo. Pero al final a lo mejor lo común es usar unos inyectores, yo qué sé, de sierra, de tal. Le llegas y le dices, no, son de un E36, y a lo mejor el tío dice, espera, vamos a cuadrar aquí. Sí. No, pero estas, realmente, para que lo entiendas, estas modificaciones se han hecho muchísimo. En Reino Unido lo tienen más que probado, o sea, al final nosotros también en España vamos a lo seguro y hemos visto un montón de foros ya de ellos, y yo he seguido pasos de gente que ya lo ha hecho en muchos coches y lo ha tenido bastante probado. Tienes que ir haciendo todo eso, tanto la junta culata como ponle estos inyectores, ponle todas las especificaciones, que sabes que con eso vas a lo seguro. Luego también es verdad que te dicen pon un T3 que se adapta, es plug and play, así que plug and play, vamos, que es adaptar tres cosas. Y no. Luego llegas y dices, joder, vas a poner el radiador y dices, hostia, si está súper pegado, que realmente está a una pestaña del turbo. Tienes que tener mucho cuidado, tienes que ponerle cuadrado perfecto. El intercooler lo vas a poner y al ser de sobremedida lo cuadras, vas a poner luego el faro y dices, hostia, si no cabe el faro, no entra, tienes que echarle más para atrás. O sea que
tienes unas cuantas cosas que hacer. Menuda movida. Y ahora vamos a lo importante. ¿La has podido probar en banco para saber qué potencia da? De momento no, de momento el coche desde que se hizo el motor, que se hizo en 2019-2020, gracias al COVID que retrasamos ahí un poco el tema, no se ha podido probar, tiene 3.000 kilómetros, 3.000 y poco kilómetros. O sea, está en rodaje. De momento casi que está en rodaje, o sea, lo bueno que ha sido durante año y pico que llevo ya con él desde que se arrancó por primera vez, con lo cual es un rodaje bastante progresivo. Pero vamos, de momento sí me gustaría por saber la potencia exacta, pero hasta que no le sople el bar y pasen a lo mejor hasta los 5.000 kilómetros, que ya vaya bastante rodado y tal, no me gustaría tampoco meterle en esa cumbre de revoluciones, ¿sabes? ¿Y cuánto estimas así por más o menos, por lo que has visto de otros compañeros o tal? De potencia supuestamente con la fase 2, se llama siempre la fase 1 son 165, la fase 2 son 195. Pues en teoría ahora mismo con 0,8 dará unos 180 caballos, calculo yo. Sí, más o menos por proporciones, porque al 0,5 bares pues da 133, con lo de origen, con inyectores de origen y todo, pues soplando a 0,8, entre 0,5 y 1, a lo mejor 0,1 como son 195, pues 0,8 calculo unos 170, 180 caballos. Que está bien para el peso ya. Que ya está bien, incluso yo es lo que digo, con la potencia de origen, con este coche ya te lo pasas increíble. Sí, claro. O sea, ya es una potencia para el chasis que tiene y los frenos que lleva de bicicleta de origen, que son ya cifras bastante buenas para el coche de la época. Entonces nada, y para seguir, bueno, se me ha olvidado justo de modificaciones, también llevo un filtro Ramair, que no se ve, justo está tapado le hice una caja del filtro para evacuar un poco del calor y taparlo ahí un poquito, también de cara a ITV y de cara a tal. No, pero está hecho a capricho, vamos. Está ahí hecho, bueno, como buenamente se ha podido, y también pues para aislarlo más que nada de todo el calor. ¿Y tienes pensado hacerle algo más de cara a futuro? Pues de modificaciones así, a grosso modo, no. Siempre un coche de estos jamás se termina. Siempre se pesa alguna cosilla. Me gustaría, por ejemplo, hacerle bifaros de la época, que justo se hacía un morete. Y ahora se hacen otros que se hacen en 3D, que quedan bastante chulos. Son planos, vamos, lisos, como los de Skol Cosworth, o los de Sierra Cosworth, porque los moretes de la época tienen como unos círculos sobresalientes y parecen como ojos de sapo ahí, como un poco, quedan un poco raros. Entonces, sí, que se llaman muchísimo en los Sierra. Exacto. Y lo que pasa es que los planos, los que han sacado nuevos ahora, gracias a otro guiri que los hizo justo de otra parte de Europa, pues sí, bueno, guiri. Sí, guiri. Quedan bastante chulos. Los han puesto algunos amigos y quedan bastante cucos, la verdad. Entonces nada, la verdad que la logística de piezas, de lo que hemos comentado antes, desde por ejemplo intercooler de Reino Unido o inyectores también de Reino Unido o infinidad de cosas de toda Europa, llantas por ejemplo las compré en Portugal, otras tantas cosas en Alemania, otras cosas tantas en Francia, Italia, al final pues menudo popurrí. Hay que ir buscando cosas por todo, que al final son coches que escasean mucho la venta ya de piezas y la búsqueda se complica. Entonces, y gracias a que justo lo compré antes del Brexit, el coche, entonces muchas de las piezas las he podido conseguir en Reino Unido antes del Brexit y me ha ahorrado esas aduanas. Claro, pues si no ahora se te habría puesto el proyecto en vez de en 12, en 15. Total, porque por ejemplo para calcular, para que os hagáis una idea, el chip por ejemplo, no sé si eran 300 libras y pagué de aduana, no sé si fueron 80 euros. O sea, si ya se te suma un pico, que no contabas antes con ello y justo ahora ponerte a hacer un coche de estos, aparte de que cada vez hay menos piezas, tienes que sumar eso, si tienes que buscar muchas cosas en Reino Unido, se te complica la tarea. Sale más rentable ir a ver Londres así de paseo tal y echarte el chip en la maleta. Total. Y cogerte una furgoneta y volverte con la furgoneta. Porque simplemente, por ejemplo, los asientos los compré allí también, los mandaron un palé enorme con una caja enorme con los paneles de puerta. Y yo creo que fueron 400 libras. Y ¿De aduana? No, de los propios asientos. Pero bueno. te pones ahora mismo a calcular las aduanas, el porcentaje ese de los asientos, realmente lo que te puede costar ahora, que son más sale caros. Más cara la aduana que el propio asiento. Exactamente, sale mejor lo que decimos. Hacerte un viaje express para allá con una furgoneta y traerte un Fiesta de estos entero, de piezas. Y un 350 con el volante mal puesto. Y bueno, ya para ir terminando con esto, a mí hubo un día que me contaste que tenías pensado meterle un autoblocante. ¿Cómo va ese tema?
Sí, es verdad. En cuanto a mejoras que también se me han podido pasar, sí que como todo racineta, digamos, no estaría más, ya cara a futuro, a lo mejor para mirar, a lo mejor también meter al circuito o para ayuda de conducción y con estas potencias, si también cuando más pierda el miedo y tal, meter un autoblocante para toda ayuda, oye, viene cojonuda, viene bien. Sí, al final, poder ayudar un poco a gestionar el chasis. Total, el chasis y la potencia, pues realmente ya son casi 200 caballos a la rueda, o sea, 200 caballos, digamos, y gestionable en curvas, te va a patinar fijo. Es que son 900 kilos, al final tampoco, y de Total, la época. Total. Son Así 200 que, caballos enrabietados. comentando otra vez, volviendo al punto de mejoras, también se mejoraron, punto importante, que siempre vamos a la potencia, pero nunca miramos también el tema de frenos o suspensión. Que yo siempre digo que es lo más importante. Total. Personalmente tengo un TDI que anda menos que el carrito de los polos, pero llevo 4 pistones de freno, que hay que pararlo. Por lo menos, claro. Lleva servo y bomba de Escort, RS2000, y frenos delanteros de Fiesta 750, Fiesta de quinta generación, 150 caballos, y son 280 milímetros, creo que son, de disco. Sí, 288 puede ser, me suena. 280 y algo, me suena, 283 o 288, así por ahí. Y trasero de RS2000, que en vez de ser zapata como es de origen, es pistón, es una pinza para el freno de pie, y para el freno de mano es tambor. Entonces, bueno, la verdad que pruebas uno con el freno de origen y pruebas uno ya así metal y ya se nota. Nada que ver. Por lo menos van más seguro. Al final lo bueno es que estos coches no necesitan gran cosa para frenarlos porque pesan poco. Exacto. Sí, con poner un líquido bueno, una bomba y servo un pelín más grande, adaptarla, frenos más grandes y latiguillos, por ejemplo, metálicos, que eso se nota mogollón, que en este caso lo llevo. Bueno, ya con eso por lo menos te notas algo más seguro, que aunque no lleves ABS, ayuda. Ahí va ese. ¿Sabes? Pues ya viendo eso de bien agarrar el volante, ¿por qué no nos das una vuelta y lo probamos? Sí, totalmente, vamos, sin problema. Una vuelta tranquilito, sí, y ya está. Que nos enseñes un poquito cómo va el trasto, sin llevarnos a ninguna moto por delante. Encima este tramo juguetón, ¿eh? Este tipo de coche, tramo de rally. Antes lo digo, antes paso. Esto macho. Precioso, vamos a la verdad. Es un coche súper divertido de conducir. Y más realmente un carro.
replace you.